con 11 minutos. Damos la bienvenida a la licenciada Tatiana Pineda. Ella es directora de gestión de riesgos del municipio de Cuenca. Licenciada Pineda, muy buenos días. Han pasado ya casi 48 horas desde el sismo que se dio al mediodía del sábado. Quisiéramos conocer en detalle cuál es el balance que se ha podido construir de daños y víctimas en el Cantón Cuenca. Muy buenos días, estimado Gustavo, y a todos quienes nos escuchan a través de este medio de comunicación. Efectivamente, luego del balance, pues, de cuanto a cifras de los efectos y afectaciones que hemos tenido producto de este sismo ocurrido el día sábado, tenemos 3 viviendas destruidas, 8 viviendas afectadas, 2 viviendas que se encuentran en riesgo de posible colapso. Hay que recalcar que estas viviendas son viviendas no habitables, son viviendas que se han encontrado deshabitadas. Familias damnificadas 3, en total tenemos 19 personas que han sido afectadas. Personas fallecidas lamentablemente 2 y personas heridas 26. Son los datos que hemos tenido actualmente de las viviendas que han sido destruidas y corresponden a las viviendas de Nero, y otra vivienda que corresponde a la parroquia de Tarqui. Viviendas deshabitadas, señala usted, es decir, sí, viviendas que posiblemente estuvieron deshabitadas, se podría corregir por las malas condiciones en las que se encontraban, y quisiéramos también que en esto abunde, por favor, en detalle sobre la vivienda que se cayó en el centro histórico. Sí, efectivamente, a ver, de las viviendas que mencionaba que están en riesgo, anteriormente ya han estado deshabitadas. No es que ahora recién producto del sismo deshabitaron, esas no. Las otras viviendas, las 3 que acabo de mencionar, esas sí pues fueron afectadas por el sismo, y las viviendas las personas tuvieron que evacuar hasta familias acogientes, puesto que la vivienda pues obviamente ya no está en condiciones las viviendas no están en condiciones de ser habitables. De la vivienda que lastimosamente de donde hubo el fallecido en el centro histórico, no hubo afectación a la vivienda, sino más bien afectación a la mampostería de la parte superior de la vivienda, que fue que la cayó, y pues lastimosamente tuvimos los resultados de la persona fallecida. De las evaluaciones que se hicieron de las viviendas que se encuentran aledañas a este evento, hay pues afectaciones de la mampostería, más no afectaciones estructurales como tal de lo que se pudo identificar. Actualmente seguimos nosotros haciendo valoraciones técnicas de las viviendas. Nos siguen llegando solicitudes de pues realizar estas evaluaciones, y nosotras las continuamos haciendo. Justamente la que vemos en pantalla es la vivienda colapsada del sector de Nero. Estas viviendas fueron atendidas ya tanto por la Acción Social y Desarrollo Social en cuanto corresponde a la asistencia humanitaria. ¿Qué se ha encontrado en cuanto a las vías, a parques, a edificios públicos, es decir, a áreas públicas en general? Sí, efectivamente, en lo que corresponde a espacios públicos, tenemos afectaciones a iglesias, específicamente a la iglesia de Baños, Sinincay. Tenemos ahora un reporte también posiblemente de la iglesia de Paccha. Entonces, esta está pendiente por verificar. El día de hoy vamos a hacer la verificación correspondiente, pero de las 2 iglesias que acabo de mencionar, lastimosamente tienen daños estructurales y no pueden ser utilizadas. Lo que se ha recomendado a los párrocos es que pues puedan hacer las misas de manera campal o utilizar otros espacios mientras se da una solución a este inconveniente. De igual manera, pues se ha identificado también, o se ha hecho evaluaciones al mercado 10 de agosto, a la Casa del Adulto Mayor, que son proyectos del GAD municipal, en donde también se han observado ciertas cuarteaduras, pero no han sido situaciones mayores, más bien es un tema nada más de cuarteaduras superficiales que no comprometerían a la infraestructura.
¿Qué se ha sabido, licenciada? Muy buenos días. Respecto de casas patrimoniales, en este caso, además, una de las viviendas o infraestructura que estaría en manos de la corporación municipal, como es la casa de Chaguarchimbana, que además ya se venía indicando o dando a conocer desde hace algún tiempo atrás que venía presentando daños en su infraestructura. Esta se vio más afectada con el sismo ocurrido el pasado fin de semana. Bueno, en realidad específicamente de la casa de Chaguarchimbana no hemos tenido una solicitud de inspección, no hemos contado con esta inspección aún, puesto que, como le vuelvo y le repito, estamos todavía haciendo algunas evaluaciones en varios sectores, en bienes privados, básicamente en donde son viviendas habitables y que están obviamente preocupados. Obviamente no vamos a dejar de lado tampoco el tema patrimonial, pero hasta el momento no tengo yo una inspección certera por parte de nuestros técnicos de ese punto en específico. Tenemos todavía muy presentes esas imágenes ahora con lo pequeño que es el mundo debido a la alta comunicación que existe, licenciada Pineda. Decía esas imágenes de Turquía. Vimos la destrucción allá y vimos también esas acusaciones que se hicieron directamente a constructores que tuvieron incluso que huir de Turquía, muchos de ellos. ¿Cómo está el tema de normas de construcción? Esta vivienda, que hace poco lo teníamos en pantalla, destruida, aparentemente es una vivienda que o se encuentra en construcción o fue construida recientemente, pues le faltan algunos terminados. Y esto evidentemente debe haberse deteriorado, colapsado, debido a que no cumplía con normas de construcción. ¿Cómo está el tema de control de normas en la ciudad de Cuenca? Hoy en día las normas prácticamente son las mismas en Cuenca como en cualquier otra ciudad del mundo. Se ha universalizado mucho la ciencia y la tecnología, pero asimismo en todas partes se juega mucho con las decisiones en cuanto a las viviendas y a las edificaciones en general, en cuanto a las características estructurales. Las previsiones estructurales en las construcciones son directamente proporcionales al costo de la edificación y es un tema que tiene que ser considerado. Hemos escuchado con preocupación a expertos en la materia aquí en la ciudad de Cuenca, señalando que si bien las normas existen y estas normas universales son aplicadas o son referentes más bien prácticamente en cualquier ciudad del mundo, en lo que tenemos grandes deficiencias en Ecuador, sin ser una excepción, la ciudad de Cuenca, es en el control. Sí, efectivamente, a ver, de lo que hablamos del centro histórico, recuerden que el centro histórico, pues, obviamente ya son construcciones que llevan años, inclusive no en años pasados, no, si bien es cierto, pudo haber existido norma, pero si la aplicaron o no, no lo podemos saber, puesto que ahora obedecen a distintos temas estructurales como tal. Actualmente existe la norma ecuatoriana de la construcción, quien exige pues ciertos parámetros para poder construir las viviendas, ya sea bajo estudios, bajo que sean sismo resistentes, y obviamente en el centro histórico esta condición no se la cumple porque, vuelvo y repito, son condiciones ya anteriores, y actualmente dentro del PDOT y el PUCS existe ya esta característica o está normado de que obviamente se debe cumplir una norma que está inclusive por encima de una ordenanza al respecto de implementar o que las construcciones se hagan de acuerdo a la norma ecuatoriana de la construcción. Dependerá de los polígonos que estén planificados, de las condiciones ya más específicas, pero sí existe actualmente norma para poder construir las viviendas. Y cuando hablamos de las viviendas sismo resistentes, pues obviamente es para bajar la vulnerabilidad a las cuales nosotros como ciudadanos estamos expuestos, y hablando específicamente de los sismos.
Licenciada Pineda, creo que es la primera vez que a propósito de, al menos en los últimos años, a propósito de un movimiento telúrico, Cuenca vive una situación como la que vimos en el centro histórico de la ciudad. Una de las preguntas que nos hemos empezado a hacer a propósito de aquello es cuán vulnerable es nuestra ciudad a que se den eventos de esta naturaleza, cuáles serían los riesgos. La población de Cuenca, los cuencanos, los cuencanas, no estamos tampoco lo suficientemente capacitados o preparados para enfrentar una situación como esta. Sí, efectivamente somos, a ver, lo que justamente decíamos el día de ayer, el Cantón Cuenca como tal y el país como tal es un país multiamenazas. Nosotros, hablando ya específicamente del Cantón Cuenca, tenemos varias amenazas a las cuales estamos nosotros expuestos. Hablo de sismos, hablo de todos los eventos que vienen a consecuencia de la lluvia, de los hidrometeorológicos, que son deslizamientos, inundaciones, crecida de ríos, incendios forestales, estructurales. Bueno, en fin, tenemos una serie de eventos a los cuales nosotros tenemos que estar preparados. Si bien es cierto, la estructura del centro histórico es una estructura ya de años, es muy antigua, que no obedecería de pronto no fue construida con ningún tipo de norma en su momento. Entonces, vemos ahora de cierta manera las consecuencias que estamos teniendo, considerando que las afectaciones que hemos tenido actualmente constituyen básicamente a construcciones que han sido antiguas. De las que vemos actualmente y veíamos en las pantallas, son construcciones que se ven relativamente nuevas, pero desconocemos que estas tengan o no permisos de construcción. Ahora, en cuanto a lo que hablamos del tema de la preparación, que en este caso sería la capacitación de los ciudadanos como tal, sí, efectivamente, como ciudadanos todavía nos falta crear una cultura de conciencia, de qué es lo que debemos hacer. Inclusive veíamos videos de algunas situaciones, ¿no?, que hasta a veces resultan un poco paradójicas y chistosas en cierto punto, que regresamos a ver el teléfono en vez de evacuar. Nos preocupamos más de ciertas cosas en vez de evacuar. Y sí, decirles a los ciudadanos que nosotros como Dirección de Riesgos nos encontramos capacitando constantemente, inclusive ahí estamos involucrados dentro del proyecto ECOS del Consejo de Seguridad Ciudadana, en donde se hacen capacitaciones casi a diario para poder capacitar justamente en estos temas. Sin embargo, también hay que decirlo, es corresponsabilidad nuestra como ciudadanos también tomar la importancia del caso y poder tomar las medidas correspondientes ante este tipo de eventos. Coméntenos también, por favor, licenciada Pineda, cómo funcionaron los organismos de control y de atención de emergencias el día sábado, cómo estuvo el servicio del 911 ante la emergencia, qué actuó o cómo actuó, qué hizo el Consejo de Seguridad Ciudadana, la Dirección de Riesgos que usted la preside, gestión de riesgos con el COE cantonal y el COE provincial. Sí, así es. Efectivamente, una vez que nosotros tuvimos pues ya la alerta, el sismo, pues lo sentimos todos y fue sentido bastante fuerte dentro del cantón, pues se activaron todos los protocolos inmediatamente que nosotros tenemos ya para dar la respuesta como tal en ese sentido. Entonces, la primera alerta que nosotros tuvimos es la donde hubo la persona fallecida sobre la Sucre. Entonces, en ese sentido, se activaron todos los organismos de primera intervención y de respuesta, cuerpo de bomberos, agentes de tránsito, Guardia Ciudadana, en fin, todas las instituciones que están involucradas con la respuesta. De igual manera, pues se activaron todos los equipos del Consejo de Seguridad Ciudadana de la Dirección de Riesgos para hacer ya la evaluación estructural como tal, porque había el temor, y es entendible, en ese momento todas las personas entramos en pánico, entramos en desesperación por buscar a nuestros parientes, por saber el estado de nuestras viviendas, y es súper entendible, y de esta manera pues se activaron inmediatamente todos los organismos de respuesta como tal para poder atender la situación. Nuestro equipo de la Dirección de Gestión de Riesgos
continuó trabajando todo el resto del sábado, domingo y el día de hoy pues continuamos haciendo las evaluaciones estructurales que corresponden. A través del sistema de videovigilancia que posee el Consejo de Seguridad Ciudadana, también se ha estado monitoreando de manera visual en donde podríamos tener ciertas complicaciones y que podamos necesitar pues ya un tema más técnico para poder verificar lo que esté pasando. Entonces, en ese sentido, la respuesta fue inmediata gracias a la activación de los protocolos que tenemos. Y, por supuesto, a las 2 de la tarde de ese mismo sábado se pudo activar también el COE cantonal para poder hacer una valoración de todo lo que estaba pasando hasta el momento y también poder tomar medidas adicionales a lo que ya estábamos haciendo para poder restablecer ciertas condiciones de seguridad en cuanto a las estructuras y ciertas solicitudes también de algunos frentes, tanto públicos y privados, para las inspecciones en cuanto ya a temas estructurales. ¿Qué organismo, qué funcionarios tuvieron contacto con el gobierno nacional? El presidente de la República señaló haberse estado informando en los distintos territorios del país sobre la emergencia. ¿Quién dio los insumos para el gobierno nacional? Que hizo algunas publicaciones, entre ellas, lo mostramos en pantalla, se emitió un comunicado en el cual se daba cuenta de las viviendas afectadas en la provincia del Oro 129, Guayas 49, Azuay 14 y así por el orden. Y se señalaba también en este comunicado del Gobierno Nacional, de la Secretaría de Gestión de Riesgos, que el COE provincial en la provincia del Azuay había reportado estas emergencias. Sobre el Azuay se señalaban algunos detalles más en el tema vial, lo cual motivó también la declaratoria de emergencia que se ha anunciado y que hasta el momento no se la ha emitido. Se hablaba de los incidentes y problemas que se habían producido en la cuenca Molleturo-Naranjal, así como en la cuenca Girón-Pasaje. Reiteramos, ¿qué interacción hubo con el equipo gubernamental y el propio presidente de la República que realizaba esta evaluación? Sí, efectivamente, en un primer momento recordarles que sí, hubo activación de COE cantonal y también de COE provincial. La reunión del COE provincial se realizó en las instalaciones del CISECU 911, a la cual asistió el señor alcalde, con la información que tanto la Dirección de Riesgos como del Consejo de Seguridad se va consolidando, y pues obviamente esta fue compartida en la reunión de COE provincial. Posteriormente, en horas de la noche, también nuevamente se volvió a activar este COE provincial, ya con la presencia del señor presidente, a la cual también estuvo presente el señor alcalde con los equipos técnicos del CAD municipal. En lo que se refiere a afectación a servicios básicos esenciales de infraestructura, se reportó también desde la Presidencia de la República la afectación de la red eléctrica en algunos puntos de la provincia de El Azuay. También se señaló que en esta provincia, en el cantón Ponce Enrique, sector Bellarrica, se habían trasladado brigadas al momento para restituir totalmente el servicio luego de este evento. Se habló también de problemas de provisión de agua potable en algunos sectores y se reportaron deslizamientos a causa de la actividad sísmica. Los eventos que se presentaron, señalaba el boletín oficial, se habían dado en la cuenca Girón Pasaje, eje vial 59, en Pucará, en la provincia de La Azuay, así como en Licán, en la curva de Licán vía a Riobamba. Era lo que se reportaba en eventos que de una u otra manera afectaban a nuestra provincia. Sí, así es. Efectivamente, inclusive aquí en el cantón Cuenca tuvimos cierto inconveniente al tema de la energía eléctrica en algunos sectores, y esto fue ya solventado por la empresa eléctrica. Como digo, en ese momento, pues, producto del movimiento sísmico que tuvimos, fueron afectadas algunas situaciones. Inclusive, pues, luego de eso también se hizo una verificación a las plantas de agua que tiene etapa. No tenemos novedades de que haya alguna afectación, está todo funcionando con normalidad, y esperamos que en el tema vial, la vía más afectada, por así decirlo, fue la vía alterna,
la cuenca Centeno. Entonces, esas son las afectaciones que tuvimos en cuanto al tema público o al tema de servicios básicos esenciales. Para finalizar, licenciada Pineda, ¿qué viene ahora? ¿Qué actividades tienen planificadas para el día de hoy? Nosotros, bueno, el día de hoy estamos con varias solicitudes de inspecciones en diferentes puntos de la ciudad y también en diferentes parroquias rurales, como es el caso de Pacha. Estamos también en estos momentos ya movilizando un equipo a la parroquia de Molleturo, puesto que también tenemos alertas ahí de que hubo afectaciones en el sector de Agua Rica. Entonces, esto está programado para el día de hoy y tampoco descartamos de que en el transcurso del día podamos seguir teniendo más solicitudes de inspecciones o de requerimientos ya específicos. Bien, le agradecemos mucho. Quizá vale la pena, por si acaso, algún ciudadano o alguna entidad requiera de inspecciones. Muchos establecimientos recién estarán abriendo sus puertas, establecimientos sobre todo dedicados a educación o a trabajo. ¿A qué teléfono, a quién deberían comunicar si es que requieren de ayuda o de una inspección oficial? Sí, todas las inspecciones que nos están requiriendo por motivos obviamente de dar atención todas y de consolidar en un mismo punto, las estamos solicitando que hagan una llamada al CISEC 911 y poder reportar sus novedades, sus emergencias. Inmediatamente nosotros planificaremos las inspecciones y tomaremos contacto con los ciudadanos para poderlas realizar en conjunto. Bien, gracias, licenciada Pineda. Muy gentil a ustedes y que tengan un buen día. La licenciada Tatiana Pineda es directora de gestión de riesgos del municipio de Cuenca. Son las